Bienvenidos todos nuevamente a esta tercera sesión de la formación. Quedan con el profesor, que tengan una excelente jornada de formación. Ingreso sobre las 2 de pronto a responder algunas dudas o inquietudes que quedaron pendientes de ayer. Gracias a todos por asistir. Que disfruten la jornada. Profe, Bien, hola. Martín, tú sabes que los miércoles yo tengo el comité de investigación. Entonces, no sé si de pronto te puedes conectar a las 2:30 para que puedas conversar con los participantes. Hola, ¿me escuchas? Hola. Eh, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un cordial y fraterno saludo a todos los que ya están conectados. Dios me los bendiga inmensamente. ¿Cómo estamos? Cuéntenme cómo están las expectativas para hoy, cómo están los ánimos. Ah, excelente. Ahí me saludan desde Montería. Genial. Estamos en la misma tierra. Ok. Vale. Bien. Perfecto. Pues antes de comenzar, vamos a escuchar a una sola persona y iniciamos, ¿vale? Wilson, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Ever, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, es? sí, Bien, señor, gracias. muchísimas gracias. Encantado con el curso. Ah, me alegra mucho. Cuénteme, mi amigo, ¿qué le colaboro? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, pues por el momento no. Cualquier cosa yo le voy escribiendo a través de los medios que habilitaron. Pero sí, Ah, vale. hasta el momento me ha parecido bastante interesante. Vale, perfecto, ok. Escuchemos. Muchas gracias, Wilson, por participar. Bien, vamos a escuchar a una última personita acá y enseguida arrancamos, ¿cierto? Recuerden que progresivamente voy dando la palabra. Ustedes no tienen que levantar la mano para asistencia, ¿oyeron? Solamente levantan la manito cuando vayan a hacer una pregunta o vayan a hacer un comentario que consideren pertinente, ¿vale? Julio, ¿cómo está, mi amigo? Julio González. ¿Cómo has pasado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, estoy desde el inicio, me parece buenísimo las clases, bastante Gracias. prácticas. Yo quería saber ayer estuve intentando, por la plataforma que nos pasaste, hacer algunos trabajos así bien empíricos, porque estoy aprendiendo contigo, pero después de unos 5 minutos se me cortó, no podía hacer más nada. ¿Hay alguna plataforma que sea gratis que vos Sí. recomiendes? Claro, o sea, ChatGPT 4 te va a permitir unos intentos por día. No es por tiempo, sino por conversaciones. Sí. Pues creo que está entre las 8 o 10 conversaciones ya. Después de allí, te pide que esperes. Te pide que tienes que volverlo a intentar dentro de 2 horas o algo así. Pero, por ejemplo, yo les compartí, hoy les voy a compartir nuevamente. ¿Cuál les recomiendo? Completamente gratuita, ¿sí? Y es Perplexity. Es muy buena. Eh, pues, ¿qué les puedo decirle? Em, Frente a las bases de datos de ChatGPT, pues quedaría corta, pero es una buena herramienta. Así que aquí les voy a compartirles, sobre todo para los compañeros que dicen, profesor, no he podido con la VPN, los que son de Venezuela, Perplexity puede ser la herramienta para que practiquen en este diplomado. Otra que también les recomiendo, que se la estoy mandando por el chat de Zoom, Géminis, que es de Google, también es muy buena y con ella vamos a estar trabajando. Pero obviamente hay que pulir un poquito más los prompts, sobre todo para especificar, pues, para especificar las bases de datos que queremos que consulten.
Y Copilot también, que podríamos incluirla en esta lista de inteligencias artificiales gratuitas que no le van a estar molestando. Pero sí, ChatGPT 4 va a llegar el momento en el que en algunos casos, después de la octava o novena conversación, te va a pedir, perdónenme, les va a pedir que esperen un par de horas para volver a continuar con la conversación, lo cual para muchos de nosotros puede ser engorroso. Yo particularmente uso en esta clase GPT gratis, pero también yo tengo mi licencia de GPT. Es la única IA que en este momento estoy pagando. ¿Ya? Entonces, para que ahí la tengan. Pues, va. Vamos a comenzar en el día de hoy. Ya hay conectadas más de 500 personas. Todavía falta más de la mitad de las personas que usualmente se han ido conectando el primer y segundo día. Pero vamos a dar, ¿ok? Ayer estuvimos como reflexionando de manera muy sencilla lo que es una posición paradigmática. Decíamos que una posición paradigmática es la cosmovisión con la que yo observo la realidad, con la que yo defino la postura que tengo como investigador frente al objeto y los sujetos que están involucrados en el estudio, la manera en cómo yo percibo los datos, los recolecto, los analizo y los presento, los devuelvo a la sociedad. Entonces, ya hoy vamos a entrar a profundizar un poquito desde la epistemología cualitativa. Comenzamos con esto, abordamos media hora de teoría y ya hoy vamos a entrar en la práctica. Práctica que vamos a hacerla de la manera más lenta posible. Es decir, les pido el favor que hoy puedan tener sus computadores dispuestos, estén autenticados en Perplexity, en Copilot, en Gemini, en la que usted quiera. Yo voy a trabajar en ChatGPT, en Perplexity y en Gemini. Voy a hacer los prompts en cada una de ellas, con el objetivo de que ustedes puedan ver cómo se hacen diferentes plataformas. Cada uno de ustedes pues va a estar en la inteligencia artificial con la que se sienta más cómodo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de la epistemología cualitativa. Ya ayer mencionábamos que las investigaciones cualitativas son más inductivas, no se centran en comprobar o en determinar hipótesis preestablecidas, no busca la universalidad de los resultados, no busca la replicabilidad de los métodos o de las estrategias. Lo que está buscando la investigación inductiva es un diseño flexible que se centre en la particularización, que se centre en lo particular eh, de, del fenómeno social o humano que estamos investigando. Es decir, que vamos o damos énfasis en lo particular, mientras que las investigaciones cuantitativas, decíamos ayer, son deductivas, tienden a ir más hacia lo general, desde las generalizaciones. Por eso es muy común que muchos investigadores cualitativos prefieran en la descripción del problema arrancar desde el fenómeno concreto de investigación. Con esto no pretendo decir que sea una regla de oro, ¿sí? Pero es muy frecuente que quienes eh, investigan desde lo cualitativo eh, procuren comenzar desde lo particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una investigación en, por ejemplo, quiero ver cómo se manifiestan las percepciones de los cuidadores de personas en etapa terminal. Quiero hacer una investigación fenomenológica porque hemos observado que los cuidadores de personas, por ejemplo, familiares y cuidadoras de personas que están en etapa terminal, por ejemplo, de cáncer, eh,
no solamente experimentan un deterioro de su salud mental, no solamente podrían quizás hasta llegar a diagnósticos de síndrome de burnout, sino que comienzan a comenzar a manejar o a entretejer un sistema de creencias, de imaginarios, de percepciones con respecto a la vida, con respecto a la muerte y con respecto a la enfermedad, ¿sí? Y las relaciones que definen o que se definen en esa relación. Obviamente, abordar esa perspectiva de estudio, porque quiero conocer, interpretar, eh, entender esas percepciones y cómo esas percepciones de alguna manera comienzan a manifestarse en las actitudes y en las relaciones interfamiliares o en las relaciones entre los cuidadores y el enfermo. Entonces voy a hacer la descripción de este problema y es muy común que de pronto el investigador cualitativo prefiera hablando del contexto. Por ejemplo, la fundación, amigos de la vida, eh, eh, que hace parte de la clínica tal, que trata los cuidados paliativos, creo que es el término, no sé si estoy errado, sobre todo en personas en etapa terminal, eh, y pues tenemos a un grupo, pues, ahí comienza uno a describir eh, la fundación, las personas que hacen parte, más o menos cómo se caracteriza, y progresivamente comenzamos a presentar el contexto y el fenómeno que moviliza hacia la investigación que vendría siendo eh, ciertas manifestaciones del problema fenomenológico social de estas personas cuidadoras de pacientes en etapa terminal. Progresivamente vamos abriendo y vamos explorando cómo se manifiesta ese fenómeno, ya no en el contexto, sino en un contexto un poco más amplio, hasta donde nosotros consideramos que queramos relacionar las manifestaciones del problema en el ámbito particular y cómo se puede estar manifestando. Por ejemplo, qué dice la UNESCO, qué dicen, eh, o qué dicen de pronto ciertos tipos eh, de, o sea, a partir de información hasta de estadísticas, no podemos negarlo, podemos nosotros estar relacionando el fenómeno cualitativo que estoy en este momento observando y a irlo ampliando. Entonces, esto responde a esa naturaleza inductiva de la investigación, pero que se centra siempre es en la flexibilidad que requiere la interpretación del contexto, ¿sí? Histórico, cultural, asociado a la historia de vida de los participantes. Es decir, comprender desde la saturación de los datos cualitativos, poder comprender esa realidad. Termina siendo holística, y se lo decíamos ayer, que las investigaciones cualitativas tienden a representarse con espirales o con bucles, pero esto no es simplemente gráfico, es también en esa dinámica repetitiva. Un gran maestro que admiro mucho y me salvó la vida en maestría, digo yo, de manera figurativa, obviamente, no literal. Recuerdo que ya había pasado un año de haber terminado académicamente y no podía terminar la tesis porque no había respondido a plenitud como yo quería, y había muchas acciones que, de hecho, cada vez que yo investigaba la realidad encontraba más información y más acciones que hacer, la investigaba y encontraba más acciones que hacer, la investigaba. Ya había pasado casi un año de haber terminado académicamente la maestría, eh, y este maestro me decía, eh, ¿cuánto tiempo consideras que necesitas para poder conocer a una persona? Y yo le decía, pues yo creo que una vida, porque de hecho una vida no alcanza para terminar de conocer a alguien. ¿Sí? Yo llevo casado 10 años y diariamente estoy conociendo aspectos de mi esposa. Ya, y pasarán quizás 20 años más y habrán cosas que todavía
ella va a estar conociendo de mí y yo voy a estar conociendo de ella. De hecho, yo tengo 41 años de edad y hay cosas que todavía estoy conociendo de mí. Así que conocer, entender, interpretar es algo que no tiene fin. Así que las investigaciones cualitativas tenemos que entender que desde esa naturaleza holística no tienen fin, son infinitas. Así que lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es definir cortes. Entonces, llega un momento en el que hace uno un corte y al corte que uno define en el dinamismo de la fenomenología del problema, y no me refiero solamente al método fenomenológico, sino a la comprensión de la naturaleza del problema que estamos abordando desde lo cualitativo, nosotros definimos corte, porque todavía estuviera haciendo la tesis de maestría. O sea, si este profesor me dice, no, 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 que tú jamás vas a terminar de transformar a las personas, jamás vas a terminar de comprenderlas, de interpretarlas, debes hacer un corte. Y debo reconocer que hubo muchas acciones que hice que quizás no logré plasmar en el informe final de mi tesis, porque ya desde una perspectiva pragmática, pues ya necesitaba cerrar la investigación, o si no iba a terminar 4, 5, 6 años, y ahora yo podía seguir investigando ese problema y esa realidad y ese contexto, porque estaba relacionado con él. De hecho, yo me gradué en el año 2014 de la maestría y seguí haciendo la investigación, pero ya de manera personal hasta el año 2016, porque tenía un cargo en esa institución educativa y pues seguimos dinamizando ese proyecto. Pero yo conozco compañeros que hicieron su tesis doctoral en su institución donde trabajan y pues llevan 5 o 6 años siguiendo dinamizando ese proyecto, pero ya de una manera natural, no como una tesis, sino como una forma de vida o de repensar la realidad desde ese bucle holístico de la investigación cualitativa. Siempre se maneja una perspectiva humanista. Por eso es que no podemos reducir a la población a una mera muestra, ¿sí? A un mero objeto de estudio. Son sujetos que sienten y que piensan y que participan en este proceso investigativo. ¿Sí? El investigador cualitativo reconoce que su presencia puede influir en los participantes, por lo que trata de minimizar esa influencia y de interactuar de manera natural. ¿Sí? Es decir, intentar ser parte de la población de la manera más natural posible. Ya me gusta mucho esa experiencia o esa frase de Paulo Freire que dice a los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose con ellos sufre y con ellos lucha. Es decir, llega el investigador a un punto de naturalización que comienza a ser parte, sobre todo desde la perspectiva sociocrítica. Y habíamos dicho de la validez. Entonces, aquí no es solamente la validación de expertos de los instrumentos, que sigue jugando un papel importante en las investigaciones cualitativas, pero también juega un papel importante la legitimación, la retroalimentación, la devolución sistemática de la información a la población objeto de estudio, cosa que no era relevante, ni importante, ni se consideraba en el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo asumimos la conformación de grupos base en las investigaciones cualitativas? ¿Sí? Hay diferentes tipos, así como en el método cuantitativo existe la recolección probabilística de muestra aleatoria, pues hay diferentes tipos de selección de muestras en las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas, ya sea desde la observación o participación, requiere técnicas de selección. Está la selección exhaustiva, que es cuando un investigador estudia la totalidad de la población. Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo una investigación y esa investigación está considerando a todo el personal, a todos los funcionarios de la empresa. Son 145 personas y todas hacen parte de la población.
porque las dinámicas de la investigación así lo requirieron y también las dinámicas institucionales. Fue un programa y la institución pues dice no, este programa van a participar pues todos los docentes, y, pues estamos obviamente trabajando con la totalidad de la población, ¿cierto? Pero también pueden haber una selección por cuota. ¿Cómo se define? Pues bajo el interés y el diseño metodológico que la persona ha decidido utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la selección por cuota? Mi tesis doctorado tuvo selección por cuota. Es decir, que los participantes deben de cumplir con ciertas características. En mi investigación, la única característica es que debían de ser hogares, me regalan un segundo. Les decía que en mi investigación, el único criterio de inclusión era hogares que tuvieran hijos de menos de 6 años. Es decir, no importaba la dinámica familiar, no importaba la estructura del hogar, no importaba la orientación sexual, no importaba la ideología, no importaba la religión, no importaba nada. El único criterio que yo puse fue que las personas que desearan de manera voluntaria participar en la investigación y que tuviesen niños menores de 6 años, porque la investigación era sobre primera infancia. También está la selección por redes, ¿sí? En donde los mismos informantes, o es decir, los mismos participantes, refieren o invitan a otros participantes a que se incluyan en la investigación. Por ejemplo, yo llegué a una institución educativa eh, con los padres de familia, convoqué, ¿sí?, a que participaran de la investigación. Hubo un grupo de papás de familiares, de acudientes familiares que estuvieron interesados en participar y de pronto algunos dijeron, mira, yo conozco a alguien, vecina, está interesada en participar del proyecto, no es mamita de este colegio, pero yo dije, no, eso no hace parte de mi criterio de inclusión, así que usted me lo puede referir, puede venir, yo puedo visitarla, puedo hablar con ella, invitar a la siguiente reunión para que venga y haga parte del proyecto. Sí, y también está la de casos extremos, ¿cierto? Y aquí sí quiero hacerles una acotación. Y es que en una ocasión recuerdo que alguien me decía que iba a hacer una investigación y que su investigación era estudio de caso. Y decía que iba a hacer estudio de caso porque solamente iba a trabajar con una sola institución. O sea, voy a trabajar solamente con la institución educativa Juan Miguel Polo, por ejemplo. ¿Sí? O, o por ejemplo, José María Córdoba. Voy a trabajar en la institución educativa José María Córdoba. Es un estudio de caso porque solamente estoy trabajando con una sola institución. Entonces yo le hacía la observación a la persona de que no es suficiente eh, decir que es un estudio de caso porque estoy trabajando con una sola institución. ¿Cuál es el caso? Yo decía, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso en particular que estás estudiando? Porque me está diciendo estudio de casos. ¿Cuál es el caso? No es la institución educativa, no. ¿Cuál es el caso? Debe haber un caso. O sea, cuando yo hago un estudio de caso cualitativo, por ejemplo, yo conozco un profesor de artística que ha revolucionado la institución en la que trabaja, movilizando a los estudiantes desde la artística a generar transformaciones sociales de manera significativa, transformando y modificando el ambiente, creando elementos artísticos, porque eso en una zona rural, por ejemplo, las pinturas las crean con el achote, los lápices lo crean con carbón. Una experiencia maravillosa. Es decir, yo admiro a ese profesor y he tenido la oportunidad de interlocutar en muchas ocasiones con él, de platicar, de hacer ciertos tipos de reflexiones pedagógicas. Hemos coincidido en muchos eventos y me parece que es un caso de admirar. Y yo digo, perfecto, hay un caso, ¿sí? Que quiero abordarlo desde una perspectiva cualitativa. Me gustaría poder reconocer desde las teorías fundamentadas todas las categorías emergentes que están surgiendo de manera natural
en el ejercicio pedagógico de este maestro y pudiera trabajar una investigación, un estudio de caso apoyado en la teoría fundamental. Pero hay un caso que moviliza el estudio. ¿Sí? No es solamente de no, es que porque es solamente una institución, no. Porque yo puedo tener una sola institución y hacer fenomenología, hacer etnografía, hacer etnoeducación, ¿sí? Hacer cualquier otro tipo de investigación, hacer investigación, acción participativa, y es una sola institución. Entonces, cuando hablamos de una selección de casos extremos, es porque los participantes responden a unos fenómenos muy atípicos, que son inusuales. Por ejemplo, la investigación que le estoy diciendo, ¿sí? De cuidadores de pacientes en etapa terminal y que quizás de pronto estén experimentando síndrome de Burnout. O sea, la investigación es cualitativa, pero la selección del grupo base tiene unas características que definitivamente son muy atípicas, muy particulares, lo que hace una selección del grupo base en términos de casos extremos o de selección de casos atípicos. ¿Sí? Entonces vemos que difiere la conformación de grupo base. ¿Vale? Me comentan si esta primera parte se ha entendido y voy a ver qué horas son. Vamos, 1:31, 20 minuticos más y arrancamos con, con la práctica del día de hoy. Me dicen por el chat si este servidor se ha hecho entender mientras que escuchamos a una personita más. ¿Ok? ¿Sí? Leticia Laura, ¿cómo estás? Hola, Leticia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo has pasado, Leticia? Qué hermoso nombre. ¿Cómo has pasado? Muchas gracias. Te hablo desde México y Qué me da bien. muchísimo gusto participar con ustedes. Nunca había participado en el grupo. Primero que nada, reconocer tu trabajo. Eres un excelente investigador y la Muchas gente que gracias. nos dedicamos a esto siempre buscamos aplicarlo y combinarlo con las tecnologías. Y qué mejor que ahora con esto de la inteligencia artificial. Yo quisiera que ahondaras, no sé si en algún momento lo vas a hacer, que ahondaras en el tema de APA para generar citas y referencias a través de la inteligencia artificial de la que tú quieras, ya sea GPT, Sí, Perplexity, la que sea, porque al final de cuentas, pues cualquiera nos sirve, ¿no? claro. Sí, mira, hay un seminario que es Seminario Ajá, de Normas APA. A ustedes creo que les van a facilitarle los videos. ok. Es dado por mí, es dado por mí. Ah, perfecto. Son 6 horas Ok, de norma APA. Y ok, en este diplomado van a tener unas ok. clases que se dedican a administradores bibliográficos. Vamos a ver Sotero, vamos a ver Mendeley y Ajá. vamos a utilizar algo de inteligencia artificial para construir Ujú. normas APA. Claro, Perfecto. vamos a Pues hacerlo. muchísimas gracias. Muy, No, muy, gracias. muy agradecida y muy contenta con tu trabajo. Gracias. Tu servidor está en un cuerpo académico en la universidad. Yo trabajo en una universidad pública, estoy en un cuerpo académico y la verdad es que estoy sorprendida de qué bien, eres muy bueno para explicar. Muchas gracias, Muchísimas muy gracias amable. por todo. Felicidades. Muchas gracias. Vale, quiero comentarles. Vamos a proseguir y después, antes de terminar, les estaré explicando algo. Vale, entonces tenemos eso. Entonces vemos claramente. Eh, el investigador sociocrítico, el investigador cualitativo, eh, quizás desde lo sociocrítico va a tener la exigencia, desde lo hermenéutico, es importante, más no necesariamente una camisa de fuerza, es lograr, es que es muy curiosa la investigación cualitativa, porque de alguna manera el investigador debe reconocerse, sobre todo el investigador sociocrítico, debe reconocerse en la población y la población también debe identificarse en el investigador. Debe haber como un ejercicio de inserción social, como lo rezaba el maestro Falborda. La inserción social es una legitimación de la conformación y participación del grupo base. Es decir, yo no puedo ser porque no puedo asumir una posición como una justa posición, como un ejercicio de dominio que muchas veces
era muy común en la investigación cuantitativa. Llega este señor como experto a colonizarnos en el conocimiento y desde una posición enajenada a comenzar a decir qué es lo bueno, qué es lo malo que estamos haciendo, y nosotros terminamos haciendo o terminamos siendo simplemente como objeto de estudio. Entonces, no, acá desde la humanización, que hace parte de la investigación cualitativa, nosotros tenemos que hacer una inserción social. Tenemos que comenzar a legitimar, ¿sí? A legitimar la conformación y la participación de los grupos base. Y no es sencillo. Entonces, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi tesis doctoral, pues hubo N reuniones con diferentes escenarios, en colegios, en iglesias. Estuve en la iglesia católica, en la iglesia protestante, estuve en la Junta de Acciones Comunales, estuve participando en muchos eventos. Estuve aquí, estoy conversando con un pastor cristiano, estuve hablando con los sacerdotes, con los ancianos del Salón de Reino de los Testigos de Jehová, estuve accediendo con rectores, con madres comunitarias, es decir, porque yo reconocía el ecosistema, me tocó crear el ecosistema social de la Comuna 8, y que para poder acceder a la familia tenía que reconocer los escenarios donde ellos podían estar movilizándose, ya sea instituciones, colegios, jardines infantiles, por ejemplo, grupos, asociaciones sociales, asociaciones religiosas, y cómo yo comienzo a reconocer los ecosistemas de participación social, a entender esos ecosistemas y a participar, a hacerme visible, a que la gente, y me decía, ay, el doctor Ever Coronado. No, 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 no. Yo soy el profesor Ever, yo soy el profe Ever, aquí soy Ever Coronado, y en muchas ocasiones me tocó alejarme de cualquier estatus intelectual y comenzar a hacer lo que Falborda llamaba vulgarización técnica del conocimiento. Es decir, llegar a un punto. Ahora, para mí no fue problema. ¿Por qué? Porque pues, yo estaba haciendo la investigación en una comuna de la ciudad a la que yo pertenezco, muy cerca del barrio donde viví por más de 25 años, por lo cual, obviamente, no estaba fingiendo acento, no estaba fingiendo conversación. De hecho, cuando llegaba a hacer ciertas reuniones, me iba vestido como nosotros los costeños vestimos. Sí, me iba con mi abarca, me iba con todo. Intentaba, obviamente, hacer una obra social, un trabajo social, eh, que de pronto mi presencia no fuera algo como incómodo para ellos. Mire, mire, ahí viene el doctor Everett. No, 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 no. Buscar, o sea, que yo no quería influir, y para yo no poder influir, necesitaba que ellos me dieran con naturalidad, ¿sí? Permíteme poner el ejemplo. Es como cuando las personas que de pronto se congregan en una comunidad religiosa, entonces son uno, pero cuando va el padre, el sacerdote, el pastor, el anciano, el líder, ¿cierto? Va a visitarles, automáticamente cambian por completo la manera de hablar, porque hay como una influencia del rol que ocupa esta persona que está obviamente visitando y que no puede percibir la naturalidad. Entonces, eso es uno de los desafíos más grandes que se tiene a la hora de poder legitimar y conformar la participación con los grupos base. También comprender los sociogramas del grupo base, reconocer desde los sociogramas los niveles de conflicto entre los participantes. Por ejemplo, yo convoqué personas del centro evangélico, de la Comuna 8, obviamente no pongo el nombre ni de la iglesia ni de la comunidad, le llamo centro evangélico de manera general, también de la parroquia, de una de las parroquias de la Comuna 8, y obviamente que en términos ideológicos hay una relación de conflicto entre estos participantes,
en términos ideológicos y de fe, cosas que debo reconocer para tenerlo en cuenta en mi sistema de creencias y de valores en el estudio cualitativo que yo estoy definiendo. Asumamos que esto tiene como contexto una investigación sociocrítica. Ahora, esa relación religiosa, sí, que me permite convocar a unos núcleos familiares, no tiene o está aislada completamente de la relación educativa. No existían relación alguna entre las instituciones educativas y las relaciones religiosas en ese contexto de mi investigación. Y la relación comunitaria, que fueron aquellos que hicieron parte de los hogares comunitarios del ISBF en Colombia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de la Junta de Acción Comunal, que hace parte del ecosistema social en el que yo estaba haciendo la investigación. Entonces, miren lo diferente que es conformar un grupo en una investigación cualitativa que llegar a un elemento determinado, como lo hace uno en lo cuantitativo, define unas técnicas para la selección de la muestra, hagamos que sea aleatoria, probabilística, y lo que hacemos es pues, definir, perfecto, ustedes hacen parte de la muestra, me quedo con ustedes y ya. No, acá en la investigación cualitativa todo cambia, todo cambia. Por eso, cuando ustedes van a hacer investigación mixta, tienen que determinar cuál va a ser la predominancia paradigmática. Si voy a hacer cuanti cualitativo, lo más probable es que la primera percepción, la primera etapa o la primera perspectiva cuantitativa responda a ese paradigma cuantitativo en referente a la selección de las muestras, ¿sí? Pero si voy a hacer una investigación cual y cuantitativa, es decir, que voy a asumir la primera perspectiva cualitativa, que 3 de los 4 objetivos van a ser cualitativos, pues obviamente va a haber una predominancia paradigmática cualitativa, que terminada de hacer eso, pues ya voy a hacer una etapa completamente independiente, donde podría o hacer una nueva selección de muestra o partir, obviamente, de la población seleccionada en lo cualitativo. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos investigaciones mixtas, porque tenemos que entender estas diferencias paradigmáticas porque no se revuelven, ¿sí? A no ser que estemos en un paradigma emergente, en una investigación desde la perspectiva compleja, donde tampoco es que se revuelvan, simplemente que se asume la investigación desde una complejidad más allá de lo cuanti y más allá de lo cual, ¿sí? Rompiendo las fronteras paradigmáticas, como bien lo citaba Edgar Morin. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo. Todos estos elementos nos permiten comprender un poco la naturaleza epistemológica de las investigaciones cualitativas. Entonces, para hacer la práctica del día de hoy, vamos a reconocer una tablita aquí sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber qué paradigma asumir en mi investigación? Esto lo voy a decir desde Guba, 1990, que plantea 3 preguntas importantes para yo poder determinar qué tipo de investigación paradigmática voy a hacer. Regálenme un segundo. Perfecto. Pregunta número 1. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Cuando yo voy a asesorar una investigación de manera particular, y la persona me dice, profesor, me gustaría que usted me acompañara, voy a hacer un doctorado, quiero que desde el inicio usted me acompañe. Lo primero que yo le hago son 4 preguntas que no son metodológicas. Yo le pregunto, de hecho, si la persona es un poco, digámoslo así, no es muy hábil en la redacción escrita, yo le digo, mira, mándame una nota de voz. Y le hago 4 preguntas. Le digo, de manera honesta, busca dentro de tu corazón, en lo interior, y dime, ¿qué quieres investigar? ¿Sí? ¿Por qué quieres investigar eso? ¿Para qué lo quieres investigar? ¿Y por qué quieres investigarlo en esas personas que me dices que quieres investigarlos? Esas preguntas me permiten entender
cómo la persona está observando la realidad para preservar la posición natural del investigador con respecto a la realidad y al conocimiento. Yo soy cualitativo, pero si la persona me dice, yo quiero determinar, quiero evaluar, quiero demostrar que una estrategia puede mejorar los niveles de desempeño académico. Entonces ya yo sé, yo escuchando el tono con el que habla, ¿cierto? Los verbos que utiliza en su diálogo, en su discurso. Entonces yo entiendo de que la cosmovisión que él tiene es empírico-analítica, es positivista. Así que, aunque yo sea cualitativo, eh, lo más probable es que haré todo lo posible de preservar la posición paradigmática del investigador. Porque no hay cosa más difícil que forzar a un investigador de su naturaleza eh, eh, paradigmática, por decirlo así. Entonces, pero hago la salvedad porque quizás él tenga un pensamiento muy empírico analítico, pero no lo tuvo en cuenta a la hora de inscribirse en un doctorado y resulta que el doctorado tiene un enfoque sociocrítico y no le van a permitir hacer una investigación empírico analítica. Entonces, ahí sí me toca decirle, "Ven, tú tienes una visión positivista, pero debo confesarte que al analizar las líneas de investigación, el enfoque del doctorado que tú seleccionaste, al cual tú te inscribiste, pues lastimosamente tiene una visión completamente diferente. Así que sí nos va a tocar hacer una migración paradigmática y vamos a hacer un ejercicio de transformación, porque no puedes redactar de la manera en como me estás hablando. Mire, si no hacemos esto, mira, yo veo trabajos bien redactados cualitativamente, pero cuando el investigador se para a defender su tesis, su lenguaje bota puro positivismo. Yo hice, yo tomé, yo fui, investigué, determiné. Y yo diría, pero ¿dónde está el sujeto que redactó? Y uno se da cuenta que hubo mucha ayuda en la redacción escrita y que la persona que tiene una redacción escrita cualitativa, su discurso en defensa es completamente positivista. Y entonces uno dice, pues me sorprende. Y de manera un poquito decepcionante, porque al leer tu documento alcanza a ver una riqueza eh, discursiva, cualitativa, pero veo un desfile egocentrista eh, en cada palabra que usas a la hora de referirte a la realidad del conocimiento. No vemos voces, testimonio de la gente, vemos simplemente una persona justificando desde su naturaleza un estudio que lo presenta desde otra naturaleza. Entonces, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Dos, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre el investigador y el conocimiento que se produce? Y tercero, y la relación entre el investigador y los participantes del estudio. Y tercero, ¿cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento de investigación? Entonces, vamos a ver aquí esta matriz para hacer el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces tenemos, perdón, ok. Tenemos como enfoque, tenemos el enfoque cuantitativo, ¿sí? ¿Sí? Y ahí tenemos el paradigma empírico-analítico, positivista, como quieramos ahí considerar. Tenemos el enfoque cualitativo. Y del enfoque cualitativo vamos a asumir dos perspectivas. Una, que es el paradigma interpretativo, y la otra, el paradigma sociocrítico. Ahora vamos a ver, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? Desde la perspectiva empírico-analítica, la realidad es objetiva, medible y cuantificable. El conocimiento es acumulativo y basado en datos empíricos. Entonces, ¿es así como estamos viendo la realidad?
Ok. En el interpretativo, la realidad es subjetiva, construida por las percepciones y experiencias de los individuos. Mira que cambia la naturaleza. Por eso es que cuando hablamos de investigaciones mixtas, estamos hablando de investigaciones que literalmente tienen dos fases, que se pueden complementar al final en el resultado de la investigación. No obstante, como etapas tienen que respetarse entre sus fronteras paradigmáticas. ¿Sí? Ya, ayer explicaba algo de eso. La realidad es subjetiva, construida por las percepciones y experiencias de los individuos. El conocimiento es contextual y se entiende a través de la interpretación de los significados. La investigación sociocrítica, la realidad es construida socialmente y está influenciada por el poder y las estructuras sociales. Por eso es que tenemos que hacer los ecosistemas de participación social, cómo se manifiestan y todo eso. El conocimiento es crítico, es reflexivo, es pragmático. Por eso hablamos de la investigación, acción, participativa en algunos casos. Y busca transformar esas estructuras. ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? En lo empírico analítico, el investigador es un observador externo y objetivo. No se relaciona con la muestra. Hay una separación clara entre el investigador y el objeto del estudio. En el interpretativo, el investigador interactúa con los sujetos del estudio, ¿sí? Y co-construye con ellos el conocimiento. La relación es cercana e interpretativa. Pero en lo sociocrítico, el investigador se involucra activamente. Mire, al finalizar de la investigación, hay una pregunta. Cuando a mí me ha tocado evaluar investigaciones sociocríticas, hay una pregunta, o hay dos preguntas que suelo hacer al finalizar. ¿Cuáles son las principales transformaciones que experimentaron los participantes? Y la otra pregunta que hago, que usualmente no está presente en el informe escrito y que me gusta hacerlo en la defensa, cuando la persona dice que su investigación es sociocrítica, le pregunto, ¿cuáles han sido las transformaciones que usted como investigador experimentó durante el proceso investigativo? Porque en una investigación sociocrítica, uno es el investigador que inicia y otro muy diferente es el investigador que termina. ¿Sí? Decía Paulo Freire, ¿sí? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Extrapolémoslo a lo que estamos hablando. Nadie transforma a nadie, nadie se transforma a sí mismo. Los hombres nos transformamos entre sí a través de la mediación de la realidad. Entonces, es imposible que el investigador, al involucrarse, no vaya a ser transformado. Vuelvo y repito, Paulo Freire, a los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose en ellos, con ellos lucha y con ellos sufre. Con ellos sufre y con ellos lucha. ¿Sí? El investigador se involucra activamente en el proceso de investigación con un propósito emancipador. La relación es dialéctica y transformadora. Los participantes son coinvestigadores. ¿Cómo se construye el conocimiento? A través de la formulación de hipótesis, recolección de datos cuantitativos y la validación de las teorías mediante métodos estadísticos. En lo interpretativo, a través de la comprensión profunda, esto requiere la saturación de datos, ¿sí? La saturación de categorías en el caso de la teoría fundamentada, utilizando métodos como entrevistas, observaciones, análisis de texto, etc. Las investigaciones sociocríticas a través del análisis crítico y la acción participativa, buscando empoderar a los sujetos y promover el cambio social mediante la investigación-acción. Entonces, con esta matriz, ustedes pueden tener una pequeña brújula paradigmática. Pueden tener una pequeña brújula paradigmática. Aquí se las voy a mandar. ¿Ok? Ah, no me deja.
es que esta modificación del chat. Vale. Entonces vamos a hacer ya nuestra práctica en el día de hoy, ¿ok? Eh, Voy a darle la palabra a una persona. César Jaime, ¿cómo estás? Ahí te mando para que puedas hablar. Cuéntanos qué pregunta tienes. César, hola. Sí, buenas tardes, gracias. ¿Cómo está, mi amigo? Bien. Bien, sí, hay varias preguntas en cuanto a lo que es el contenido. En la parte cualitativa, perdón, aquí en Venezuela hay algunas universidades que utilizan la crítica dialéctica como paradigma. Hasta el Ujú. momento, pues a lo mejor más adelante usted la va a abordar, no se ha abordado. No, sí, Y la- qué pena, César. Lo que pasa, y ahí para, porque después se me olvida responderte. Mira, tenemos que entender, estos son paradigmas como generales, pero hay personas que entonces no le dicen interpretativo, sino le dicen, por ejemplo, ese paradigma dialéctico, el paradigma, por ejemplo, ese que tú mencionas es más sociocrítico, es un paradigma dialéctico crítico, viene mucho de esa dialéctica eh, de Marx, de la escuela de Frankfurt y de un conjunto de antecedentes epistemológicos del conocimiento. Pero la literatura no necesariamente las vas a encontrar con el mismo nombre, pero con esta estructura vas más o menos a ubicarte, ¿cierto? Y poder ubicar métodos, porque no vamos a abordar ni todos los métodos. Hay gente que habla de diferentes tipos de métodos, ¿vale? sí, claro, acertada la aclaratoria. Pero hay lo siguiente, mi estimado profesor. Resulta que esos paradigmas o esos investigadores que utilizan la crítica dialéctica no hacen uso de lo que se conoce con el nombre de epogé, que es el de deslastrarse de todo el conocimiento que se tiene sobre una sociedad o sobre un fenómeno. Y lo que hacen es poner solo lo que él piensa según lo que ha estado observando. Y en las investigaciones cualitativas, ya usted ha estado mencionando, la parte humanista es fundamental y la parte de lo que ayer se mencionaba por Duquesne, de tener plena conciencia y objetividad en el fenómeno que se observa, más no mi característica o mi posición ontológica de lo que estoy observando. Eso es algo que generalmente sucede y que al final del discurso que se hace, generalmente algunos investigadores, porque me ha correspondido atender algunas tesis, algunas redacciones, en donde ponen es su punto de vista, más no las categorías emergentes que están sucediendo. Esa Sí. es lo que quería acotar. Y la pregunta es, ¿cómo ve usted ese tipo de paradigma y qué análisis le podría decir? Claro. Porque, repito, aquí en Venezuela hay algunas universidades que la utilizan como camisa de fuerza, de ahí no se puede salir. O sea Claro. que, sí, una camisa de fuerza para el investigador. Sí, mire, claro. Entonces, muchas gracias, César, por la pregunta, muy importante. Creo que lo que has comentado es bastante importante poderlo resolver. Miren, eh, yo les voy a confesarles algo. Sí, de las cosas, y porque hizo parte de mi cambio. Yo recuerdo que no sé si sea común en todo el mundo, pero yo lo experimenté cuando, de hecho, tengo un video que hablo sobre eso en las redes sociales. Yo terminaba la maestría, comencé a experimentar una arrogancia intelectual, ¿sí? Entonces, uno muchas veces, como profesional, ya cree que lo sabe todo, ¿sí? Y me regalan un segundito. Para los que no estuvieron el primer día, yo les hacía la advertencia que a veces me toca ausentarme breves segundos por un tema médico, por un tema de reflujo. Entonces, a veces toca hacer esas pequeñas pausas, así que les pido que me excusen.
Le decía al compañero, mire, Albert Einstein una vez enseñaba, ¿sí? Que lo que el hombre ignora no existe para el hombre. Así que el mundo del hombre está constituido por lo que conoce y no por lo que desconoce. Eh, de esa manera, yo no puedo entrar en sesgos metodológicos por el simple hecho de no estar familiarizado con un método. Permítanme decirlo. La vida me enseñó, ¿sí? Que cada escalón que subo en mi caminar intelectual es un eslabón más hacia una vista más amplia de lo que ignoro. Entonces, el cada día capacitarme, formarme más, lo que me enseña o me reafirma es entender que no lo sé todo. Socrático eso, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Sí? Como decía Edgar Morán, navegamos en un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza. Como decía el apóstol San Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, una cosa hago, me extiendo a lo que está al frente y me olvido de lo que está detrás. Es decir, tener esa habilidad de la incertidumbre, esa capacidad de la duda. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Peleen con el sesgo, peleen con el sesgo académico, con el sesgo intelectual. Entonces, vemos personas que se leyeron a Hernández Sampieri, se leyeron la cuarta edición, la quinta, la séptima edición de Hernández Sampieri y la investigación para ellos es samperiana. Y me fascina Sampieri y recomiendo que lean Sampieri. Pero el mundo es más allá de Sampieri. Sí, el mundo es más allá que Fal, es más allá que Murcian, es más allá que Carlos Maldonado, es más allá que... Es decir, no puedo tener sesgos investigativos. Entonces, cuando yo a veces recibo una tesis, ¿sí? Y a veces me sale con, por ejemplo, con un nombre, en estos días estaba revisando una y decía metodología de análisis filosófico, jamás la había escuchado. Pero el hecho de que yo no la reconozca y que no haga parte del mapa con el que yo reconozco la metodología, no significa que no existe en el mundo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca, antes de hacer un juicio, me toca investigar sobre ese método para ver si el sujeto, y yo lo leo y a simple vista quizás no estoy muy a favor de lo que se plantea según lo que la persona describe del método, pero necesito entender qué dice el autor. ¿Qué dice el autor? Entonces, a lo que se van a enfrentar es al sesgo metodológico. No tengamos sesgo. Busquemos y leamos exactamente cómo la persona defiende la metodología que dice que va a desarrollar. Los autores en los que se sostiene para el tema de la metodología que va a desarrollar. Y esto no habla de un esto no estoy hablando con esto de de una permisividad metodológica, no. Porque si yo, entendiendo el método y reconociendo los autores que tiene, pues yo puedo dar orientaciones. Y puedo decir, mira, qué pena, pero en esta parte está siendo incongruente. Hay como unas fricciones y hay unas incoherencias epistémicas, metodológicas y hasta teóricas entre los autores que usted está manejando. Entonces tenemos que superar eso. Y el otro tema, yo les digo a la gente que formo, miren, metodología de la investigación. Es como cuando uno aprende a nadar en una piscina, en una escuela de natación. ¿Sí? Hoy la clase, qué pena, hoy la clase va a ser a las 2, hasta las 2:30 porque hoy tengo comité de investigación. Todos los miércoles tengo comité de investigación, ¿sí? Y ya a las 2:30 comienza la reactivación de los comentarios previos a los comités de investigación que desarrollamos. Pero permítame decirle algo. Y es que la metodología, leerse un libro de metodología, es como, es como aprender a nadar en un curso de natación, ¿cierto? En una piscina, con un ambiente controlado, con
un instructor, que vendrá siendo el autor, que está allí. Esto que están aprendiendo ustedes es como aprender a nadar en una clase de natación. Estamos en un ambiente controlado. Pero el que yo sepa nadar en piscina no necesariamente me va a dar la confianza para tirarme al río y nadar, porque no voy a estar en la misma realidad controlada de la didáctica de la enseñanza de la investigación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el mundo real donde nosotros investigamos es un mundo no controlado y allí vamos a tener que aprender ya desde la propia experiencia, desde el propio reconocimiento, desde las propias habilidades populares, si podemos o no podemos nadar en ese río o en el mar, o sea, tengo que entender unas realidades que no hacen parte de la piscina, pero que se hacen parte del mar, y que se hacen parte del río y que pueden ser peligrosos para mí y que yo tengo que reconocer. Cuando yo voy a asesorar una tesis, yo lo primero que le digo a la persona, mira, vamos a iniciar, necesito que me consigas el reglamento del doctorado o de la maestría y que me entregues 5 tesis que no tenga terminadas, graduadas de allí de doctorado y que sean relativamente relacionadas con el método que vas a utilizar y que no tengan más de 4 o 5 años de haberse defendido en la universidad. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a otra realidad, que es la cultura investigativa. O sea, yo debo entender que si voy a asesorar a alguien, la cultura investigativa con la que yo he sido formado va a ser muy diferente a la cultura investigativa de pronto de cierta universidad de Venezuela, de Chile. Así que tengo que aprender a reconocer. De lo contrario, mi asesoría va a ser un dolor de cabeza para el doctorado, para el doctorando o para el maestrante, porque entonces va a estar en conflicto mi asesoría particular con la dirección de tesis que va a tener. Entonces yo tengo que aprender a reconocer esos escenarios naturales para comenzar a aportar de manera natural. Vale, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, ¿cómo creamos nuestro primer PRO? ¿Ok? ¿Cómo creamos nuestro primer PRO? Entonces, el primer prompt vamos a asignarle una perspectiva. Vamos a entrenar a la inteligencia artificial. Vamos a entrenar a la inteligencia artificial. En el material de apoyo que ustedes van a recibir, sí, por parte de la SIL, yo no les puedo mandar documentos, ¿oyeron? Porque no estoy permitido por temas contractuales. Pero todos los que yo voy a utilizar, todos los que yo voy a utilizar están en la carpeta mm, que la SIL les va a suministrar. Sí. Comencemos. Voy a abrir aquí ChatGPT, tengo Perplexity y voy a hacerlo con Géminis. Ustedes háganlo con el que ustedes quieran, ¿vale? Vamos a entrenar. Yo les decía que en el caso de ChatGPT voy a me voy a autenticar, ya esto lo dimos la primera clase. Si usted no hizo parte de la primera clase, debe verse la primera clase, porque no me puedo estar devolviendo porque perdemos tiempo muy valioso. Nos vamos a Explora GPT para acceder a las bases de datos científicas de ChatGPT. Me voy a investigación y análisis y aquí aparecen las 4 principales bases de datos. ¿Sí? Voy a utilizar Scholar GPT, por ejemplo. ¿Va? Ya estoy en una base de datos científica con más de 200 millones de documentos científicos o de material. Espérenme un segundo. Entonces tengo precisamente, 4 bases de datos científicas. 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 4 bases de datos cien
ya el chat. En el caso de Perplexity, no me da opciones. Vamos aquí a explorar, pero no me da opciones de base de datos. Así que vamos simplemente a chatear. Aquí tengo el chat para iniciar mi chat. ¿Ok? Vale. Igualmente Géminis, aquí tengo para comenzar mi chat. Vale. Entonces, el primer prompt, vamos a darle una perspectiva teórica, epistemológica y metodológica. ¿Ya? Entonces le voy a decirle, eres un experto, eres un experto en investigación cualitativa. Investigación, vamos a comenzar con hermenéutica. Investigación, el paradigma interpretativo, ¿sí? Y vamos a comenzar con teoría fundamental, ¿sí? Experto en teoría fundamental. Aquí le acabo de darle el enfoque. El enfoque, completamente, el enfoque paradigmático, ¿cierto? Paradigmático, ¿sí? Paradigmático. Desde el diseño metodológico. Sí, aquí se lo he dado. ¿Vale? Voy aquí a ponerle ahora. Aquí el diseño metodológico. Ahora hablemos de la epistemología del conocimiento, ¿sí? ¿Vale? Eres, eh, eres humanista, ¿sí? Constructivista, eh, constructivista, ¿sí? Holístico, digo, eh, eh, asumes, asumes las teorías antropológicas, ¿sí? Del constructivismo, y las investigaciones cualitativas. ¿Ok? Como para darle, ¿cierto? Como para darle esa característica principal. ¿Vale? Entonces voy a entrenar a la inteligencia artificial. ¿Sí? Como yo voy a inventarme un contexto polémico, porque aquí ya tengo, esta primera parte fue la perspectiva metodológica, aquí estoy en la perspectiva epistemológica y ahora vamos a la perspectiva teórica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, eres experto en, vamos a hablar de eres experto en, el contexto polémico que voy a utilizar es hacer una investigación para comprender los imaginarios de los cuidadores de personas en etapa terminal, ¿sí? Nos ubicamos un poquito ahí. Eres experto, ¿sí? En cuidados, lo que se llama paliativos, no me acuerdo. De cuidados, em, eres experto eh, en psicología, Vamos a buscar voy a trabajarlo desde la perspectiva de Víctor Frank. Eres experto en psicología fundamentada en el sentido de Víctor Frank, muy interesante, sentido de Víctor Frank, ¿sí? De logoterapia, de logoterapia, del desarrollo personal y ontológico. Vale. Entonces, bien. Primer punto, le di una perspectiva. Le acabo de darle una
perspectiva a la inteligencia artificial. Como si no fuera poco eso, no sé, esto sí no lo van a poder hacer en Perplexity, ¿sí? No lo van a poder hacer en Perplexity, o creo que sí. Sí, creo que sí. Ya habilitaron la opción en Perplexity. ¿Qué voy a hacer? Voy a adjuntar un archivo desde mi computadora, ¿sí? Y aquí tengo un libro que se llama Teoría Fundamentada. Es un libro que habla sobre teoría fundamentada. Te estoy cargando a la inteligencia. ¿A qué estoy haciendo? Estoy entrenando a la inteligencia artificial para que sepa desde qué perspectiva va a comenzar a trabajar conmigo en este chat de ahora en adelante. Si cambio de chat, me va a tocar volver a hacer la misma programación. Así que ya yo estoy creando este chat, ¿sí? Y ahora que le demos el enter, ya vamos. Por aquí también tengo un artículo muy interesante de teoría fundamentada. Todo esto ustedes lo tienen en la carpeta de material de apoyo. Yo aquí tengo un artículo sobre teoría fundamentada. Aquí está. Vamos a abrirlo para ver. Sí, ese es. Teoría fundamentada, que te explican todo sobre teoría fundamentada. Entonces, vale. Ya yo sé que aquí tengo. Teoría fundamentada. Le acabo de mandar 2 paquetes. Ahora, lo otro que voy a hacer es darle un contexto a la inteligencia artificial. Entonces, voy a presentarme. Soy investigador cualitativo, ¿cierto? En este momento estoy desarrollando, voy a desarrollar, en este momento voy a iniciar el desarrollo de una investigación, ¿sí? Hermenéutica desde la teoría fundamentada para, ¿sí? Para, eh, para lograr eh, elucidar categorías de análisis centrales emergentes. ¿Por qué lo sé? Porque arriba ya pues he estado leyendo sobre teoría fundamentada. Recuerden que ustedes son el investigador principal. Ustedes tienen que leer, saber hablarle a la inteligencia artificial. Sí, o sea, yo quiero en este momento, quiero hacer mi investigación por teoría fundamentada para lograr crear unas categorías de análisis centrales emergentes asociadas, asociadas al sentido de vida en cuidadores familiares o no familiares de pacientes en etapa terminal, ¿sí? De la Fundación Amigos de la Vida. Un ejemplo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hemos dado el contexto de lo que quiero. Ahora, lo otro que vamos a hacer es una instrucción. En este punto, ¿se acuerda que hicimos esto? Hicimos estas 3 preguntas. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? ¿Cuál es el modo en el que se construye el desarrollo del conocimiento? Entonces, vale. Voy a decirle ahora a la inteligencia artificial. ¿Sí? Punto. En una matriz, en una matriz, en una matriz, podrías presentarme, ¿sí? Como desde la teoría fundamentada
y el contexto investigativo que deseo desarrollar. C, vamos a hacerle la pregunta. C, concibe la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo sé? Voy a hacerlo con mis palabras. ¿Cómo sé? Uno, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Percibe la realidad y el conocimiento. ¿Cómo se define la relación entre el investigador y el investigado, entre el investigador y los participantes? Participantes, ¿cierto? ¿Cómo se recolectan y analiza la información? ¿Sí? En la parte inferior, en la parte inferior, eh, preséntame las fases de la teoría fundamentada y cómo, y cómo se puede aplicar al estudio. Ok. Recuerda citar según normas APA, séptima edición. Podemos citar según norma APA, séptima edición y referencia. Ok, aquí tengo que decir, ¿sí? Regálame los links de todas las fuentes para validar. Busca en bases de datos Open Access, ¿sí? Open Access, eh, para poder validar, para poder validar. Entonces, aquí tengo este primer prompt. Entonces, voy a llevármelo aquí a Word para, uno, hacer una corrección tipográfica, ¿sí? Que lo más probable es que esté llena. Vamos por ahí aquí, teorías, holístico. Y para más o menos también podérselo, ustedes cuando lo vayan a poner en la inteligencia artificial, la ponen en un solo, es decir, en un solo mensaje. No vayan a ponerlos separados como se los voy a mandar. ¿Por qué se los voy a mandar separados? Por una sencilla razón. Porque Zoom no me deja pegar un texto tan largo en el chat. Así que, así que pues toca de esta manera. ¿Sí? Claro, usted cuando esté redactando no tiene que estar preocupado tanto por los errores tipográficos. ¿Sí? Así que no se preocupen por esto que estoy haciendo. Yo más bien es para como subsanar este tema. Perfecto. Entonces tengo aquí, por una parte, la perspectiva, por otra parte, la perspectiva y marco teórico, ¿sí? Por otra parte, tengo el contexto y por otra parte, tengo la instrucción. ¿Sí? La instrucción. Bueno, ahí tengo los tres elementos. Se los voy a mandar, porfa, pendiente del chat. Voy a mandarle el prompt número 1. Ojo, guárdenlo, copienlo en algún lugar. Ustedes tienen que adaptarlo. Obviamente, me gustaría más que lo adaptaran a que simplemente lo copiaran y lo pegaran. Adáptenlo a su investigación, a algún tema de interés de ustedes. Este prompt va pegadito, ¿oyeron? Recuerden que este prompt va pegadito. Ahí se lo estoy mandando. Este prompt va pegadito, no va separado como se lo estoy mandando. ¿Sí? Aquí tengo este prompt. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar para ver cómo nos va con la inteligencia artificial. Ejecuto. ¿Va? ¿Sí? Perfecto.
Dice aspectos, perspectiva de la realidad y del conocimiento. Desde el paradigma interpretativo, la realidad es una construcción social. La teoría permite emerger categorías y teorías a partir de los datos recopilados de los participantes. ¿Cierto? Dice, relación entre el investigador y los participantes. El investigador y los participantes construyen el conocimiento. El investigador no es un observador externo, sino un participante activo en la recolección e interpretación de los datos. Recolección de información. La recolección se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, observaciones, análisis. El muestreo teórico es central, donde la selección de participantes se basa en la necesidad de saturar categorías emergentes. Análisis de información. El análisis incluye codificación abierta, axial, selectiva, comparaciones constantes y la escritura de memorandos para identificar, y aquí tengo todos los elementos de la teoría fundamentada. Fase de la teoría fundamentada: codificación abierta, la axial, la selectiva, el muestreo, aquí tengo todo, ¿cierto? Y aquí tengo precisamente los links de la fuente que él utilizó y que yo tengo que corroborar. ¿Qué debo hacer yo? Leer esto, ¿cierto? Leer esto. Y de ahora en adelante voy entrenando. Por ejemplo, él aquí me habla de muestreo teórico, ¿sí? Entonces yo le voy a decirle, ok, voy a probarle. Yo estoy secundando. Ok, aceptado lo recibido. Lo, aceptada la respuesta. Ten en cuenta esta, ten en cuenta esta perspectiva en toda la conversación que vamos a tener de aquí en adelante. De aquí en adelante. Ahora, ¿hay algún aspecto a corregir? Yo voy a corregirle algo, ¿sí? De ahora en adelante, te pido un discurso 100% cualitativo. Evita expresiones como muestra, ¿sí? Puedes cambiarlo a grupo base, ¿sí? Puedes cambiarlo a grupo base. Ahora, aunque aquí habla de un muestreo teórico. Para ver. No, sí. Grupo base o grupo focal. ¿Ya? Grupo base, grupo focal o participantes. O participantes. No hables de variables, sino de categorías de análisis. ¿Sí? Asume un discurso inductivo siempre. Vale. Ok, entonces ya ahí le estoy secundando un poquito. Entonces, él dice, mire lo que me responde. Entendido, adoptaré un enfoque cualitativo en nuestra interacción. Para continuar, si tiene alguna pregunta específica sobre investigación hermenéutica de teoría fundamentada o si necesita orientar en algunos aspectos. Aquí la estoy entrenando para que de ahí en adelante todo el discurso sea lo más fluido posible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el resto del diplomado? Es que vamos a ir continuando creando chat. Por ejemplo, mañana vamos a crear cómo podría ser la descripción del problema, cómo podemos hallar desde la teoría fundamentada. Vamos a hablar de teoría fundamentada mañana, ya como método hermenéutico o interpretativo. Y vamos a, por ejemplo, a partir de cómo desde la pregunta general llegamos al objetivo general, de las preguntas específicas llegamos al objetivo específico, pero desde un entrenamiento de la inteligencia artificial. Para que ella, recuerda que ella es una auxiliar investigativa. Los investigadores somos nosotros. Y somos quienes, desde nuestro intelectualismo, vamos a guiar el proceso. ¿Vale? No sé si pudieron hacerlo. Aquí voy a activar el chat para que me digan, voy a robarme 5 minutos más del compromiso que los miércoles lastimosamente ha sido imposible poder cambiarla. Vale. Entonces, pero se han ido entendiendo. Vamos a hacerlo. Profe, ¿cómo se haría con Perplexity? Pues lo mismo. Me llevo el mismo prompt.
Lo pego en Perplexity, adjunto los archivos. Ahí estoy hablando de teoría fundamentada, ¿sí? Y ejecuto, ¿ya? Y ya él me va aquí, me va a responder, ¿ya? ¿Sí? Entonces, no tengo mucho inconveniente con esto. Igualmente con Géminis, pero Géminis no te deja adjuntar PDF sino imagen, ¿ya? Entonces, ahí de pronto no pudiéramos hacerlo del PDF, pero puedo hacerlo directamente sin el PDF y ya él me responderá desde lo que logre ubicar en las bases de datos y me entrega elementos, percepción de la realidad, relación, bases teóricas, comprender profundidad, identificar, pero mira que no me reconoció las etapas, que de pronto sí me reconocieron los otros. Hay una cosa con Géminis, y es que Géminis te da 3 respuestas. Por ejemplo, aquí tengo esta versión, y faltarían otras 2 más. Yo escojo la versión que más me gusta. Mira, esta que tiene que muy parecida con la que me dieron los demás. Así que descartaría la primera versión y me quedo con la segunda versión. Cuando le digo OK, desaparecen las otras 2 versiones y ya él se queda con la que yo escogí. Ya no puedo acceder a las otras 2 versiones. ¿Vale? Entonces vamos a ir trabajando. ¿Ok? Voy a darle la palabra a alguien simplemente para antes de irme. Y pues ya ustedes me comentarán cómo vamos, cuál ha sido la experiencia. Robinson Muñoz, ¿cómo estás? Ahí te activo el micrófono. Ah, vale, el PROM. Yo lo mandé, pero no me di cuenta y el PROM se lo mandé fue a alguien en particular. ¿Vale? Entonces voy a mandarle el PROM. Qué pena con usted, ya que se lo estoy mandando. Es que Zoom tiene eso. Zoom, no sé bajo por qué cambia el foco y me pone a alguien, entonces lo mandé fue por interno a alguien. Tengo que estar muy pendiente. Ya, ahí tengo. Aquí ya ahí sí, no, también se lo estoy mandando el que no es. Es que si alguien escribe pareciera que cambiara. Ah, esto sí no me gusta de Zoom, porque me cambia y tengo que estar muy pendiente. Mira, otra vez, si alguien escribe, me cambia. De la CID me regalan un segundito, permítanme, yo le comparto el PROM a los compañeros. ¿Sí? Que cada vez que escribe me cambia, me redirecciona, me redirecciona a otra persona. Vale. Ahí está el PROM. Me confirman que ya lo tengan, por favor. ¿Vale? Vale, Robinson, nada, no estuvo. ¿Vale? Entonces, no sé si Martín, ¿estás conectado o Lina? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí Vale, estoy. perfecto. Entonces, mañana nos encontramos a la 1 de la tarde. Recuerden tener este PROM porque vamos a seguir continuando, ¿vale? Dios me los bendiga. Listo, profe, gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?